Bueno, pues como os decía, esta semana vamos a trabajar con estas carcasas de alumbrado público ya retiradas de circulación y lo cierto es que, bueno, ¿por qué no reutilizarlas y darle una nueva vida? Lo cierto es que en muchas ocasiones, en la mayoría de nuestras ciudades, se van retirando parte de ese alumbrado público para ponerlas, lógicamente, las nuevas, con las nuevas tecnologías y nuevas bombillas LED, etcétera, etcétera. Y al retirarlas, pues lo único que se hace es quitar lo viejo y poner lo nuevo. Lo viejo para destruirlo y machacarlo. Así que, bueno, pues nos han facilitado precisamente dos carcasas como estas de alumbrado público, como estas. Ahí lo veis. Estas son de las que había con un gran mástil, cogidas por el techo, con una luminaria y la vamos a reutilizar. ¿Para qué? Bueno, pues vamos a darle una vida, una segunda vida y vamos a transformarla prácticamente por completo. Habrá que hacerle la instalación eléctrica, la preinstalación y no nos vamos a complicar mucho la vida. Vamos a reducir el tamaño un poco para que quede más curiosa, porque esto si queremos utilizarlo en una terraza, en un patio, en nuestra casa, pues lógicamente tan grande va a resultar un poco engorroso. Pero a fin de cuentas, os voy a presentar el material que vamos a utilizar. Os digo que no nos vamos a complicar mucho la vida. Y aún así, si no me equivoco, me parece que faltaría un pequeño detalle que eso ya os los voy a apuntar al final. Bueno, empezamos. Tenemos lo que es la carcasa del alumbrado público, que nos han facilitado un par de ellas. Ahora la limpiaremos, quedará en condiciones, quitaremos todo el polvo acumulado durante muchos años. Vamos a utilizar, aquí lo tenemos, cuerda de cáñamo. Hemos elegido dos tonos, un cáñamo crudo y uno un poquito más oscuro. Cuando demos la tonalidad de color a nuestra carcasa, veremos a ver cuál de ellos es el mejor. Vamos a utilizar un poco de pegamento, Vamos a utilizar pintura blanca para el interior. Vamos a utilizar un tono que posiblemente pueda valer, un dorado para el exterior. Un poco de cable, simplemente para hacer la conexión eléctrica, un portabombillas, la bombilla oportuna, una bombilla, hemos elegido bombilla grande porque el portabombillas va a ser importante, un poquito de alcohol para poder limpiar todo esto en condiciones y un tubo de aluminio que nos hemos encontrado en uno de los contenedores que nos va a valer precisamente para darle un soporte a lo que queremos. Bueno, pues básicamente ese va a ser el material que vamos a utilizar en este proyecto. Herramientas, pues lo único que de momento parece que se me ocurre que vayamos a utilizar es una sierra de metal o una amoladora con un corte, una amoladora que tenemos ahí preparada ya, con corte para metal o una sierra de metal. Lo cierto es que con la amoladora iría mucho más rápido y el proyecto se terminaría antes. Así que si os parece, una vez presentado el material, empezamos a, como se suele decir, meterle mano a este asunto. Pues el primer paso que vamos a dar con este proyecto es simplemente darle una manita de limpieza a toda la carcasa esta que lleva muchísimo tiempo en desuso y muchísimo tiempo a la intemperie y por lo tanto ha ido acumulando cantidad de porquería. Para ello vamos a utilizar un paño normal con un poquito de alcohol para que vaya limpiando y vais a ver la diferencia. Lo cierto es que me he estado fijando que la verdad es que la pintura que lleva encima es una pintura bastante respetable, es decir, que está impecable. No sé el tiempo que llevaría este plafón o esta carcasa a la intemperie o guardada,
pero lo cierto es que el aspecto que tiene es importante. Importante en el buen sentido de la palabra, es decir, que no está picada. Entre otras cosas, hay que decir que el material es aluminio, no pesa absolutamente nada y se ha mantenido sin óxido ninguno, que quizás es uno de los mejores factores que podemos encontrar, el no tener desperdicio ninguno por ningún sitio. Bueno, pues despacito y con el trampo, si os fijáis, vamos quitando la cantidad de polvo que podía tener acumulada. Bueno, lo cierto es que si tenéis ocasión, tampoco estaría de más darle un buen lavado con jabón, agua y jabón, que eso lo quita prácticamente todo. Así. Bueno, hemos quitado quizás lo más significativo y lo tenemos ya dentro de lo que es preparado. Aún así, haría falta también una segunda mano, que vamos a dárselo ahora mismo y vais a ver la diferencia. Bueno, pues ahí lo tenéis. Como podéis apreciar, lo cierto es que el cambio, el aspecto, el look, ha sido un cambio radical, como aquel que dice. Lo cierto es que un poquito de agua con jabón, un buen cepillo y al final intentando recuperar una pieza, ¿por qué no llamarla? Histórica. Una pieza que ha estado muchísimo tiempo en la calle y lo cierto es que el aspecto que tiene no es, os puedo asegurar que no es malo. Incluso me estoy planteando incluso el dejarlo con esta tonalidad. Pero ya veremos a ver, porque el proyecto va por otro lado. Bueno, tenemos ya prácticamente nuestra casa limpia. Habrá cosas que vamos a cortar. Y la herramienta que vamos a necesitar en un principio va a ser, como os decía, una pequeña moladora o una sierra de metal. Lo cierto es que con la sierra de metal vamos a tardar un poquito más y vamos a, ¿por qué no?, a sudar un poquito más a la hora de quitarnos la parte que no vamos a querer. Vamos a dejar 1 centímetro desde este borde hacia abajo y vamos a quitar el resto. Recordad que esto es un proyecto para casa, o para nuestro patio, para nuestra terraza, y por lo tanto nos sobraría mucho material del que tenemos aquí. La intención es dejar, igual que tiene ya la forma prácticamente de base, dejar 1 centímetro simplemente a esta altura y utilizar la parte superior de toda esta carcasa. Así que lo vamos a hacer con una pequeña moladora, con un disco de corte de metal que nos dará perfectamente el corte como queremos. Así que vamos a ir preparando la forma de hacer 1 centímetro alrededor de toda esta carcasa, la señalamos y a continuación empezamos a cortar. Bueno, pues como veis, hemos trazado con una cinta de carrocero todo el diámetro de esta carcasa industrial de alumbrado público y la hemos marcado, es decir, hemos cogido una superficie, un rotulador y hemos estado constantemente trazando la línea horizontal para que todo salga perfecto y en condiciones. Una vez que está marcado, el siguiente paso es el corte. Os lo digo, prácticamente más rápido es con una pequeña moladora, con un disco de corte fino de metal y vamos a ir con ello. La sujetamos en el banco de trabajo para que quede en condiciones y que aquí. Ajá.
eso sería imprescindible prácticamente para poder trabajar en condiciones. Lo tenemos ya sujeto al banco de trabajo y con mucho tiento, como se suele decir, vamos a ir siguiendo la línea que ya está marcada en la cinta de carrocero. Estoy viendo que todo está en condiciones, tiene un poquito de oscilación, pero vamos a ver si con un poquito de suerte no nos torcemos demasiado y sale a la perfección. Bueno, ya lo tenemos cortado. Lo cierto es que, como os decía, con la moladora y con el disco de corte fino ha sido rapidísimo. También es cierto que se puede hacer sin herramienta eléctrica, pero costaría un poquito más. No más en otro sentido que sino echar más tiempo de la cuenta. Bueno, el resultado es este. Prácticamente ha quedado mucho más curioso, más coqueto y más decente para el proyecto que queremos llevar a cabo. Lo cierto es que, como veis, esto ha cambiado por completo, habrá que hacer la instalación, pero antes de todo, mientras que esto empieza a tomar forma, lo que vamos a hacer va a ser darle una manita de pintura. ¿Para qué? Para que vaya dándole tiempo a secar y después podamos manipularlo sin tener que mancharnos demasiado las manos y que la pintura esté completamente seca. Así que, si os parece, el siguiente paso, una manita de pintura tanto al interior como al exterior, dejamos que seque un poco y mientras tanto vamos preparando los otros proyectos que los tenemos preparados aquí para la finalización de esta carcasa industrial de alumbrado público. Como os decía, ya hemos hecho el corte, tenemos todo preparado para darle la pintura o la tonalidad que queremos por dentro. Como en teoría va a ser, en teoría no, en realidad va a ser un plafón grande, así que necesitamos que refleje cuanto más luz posible mejor. Por lo tanto, lo mejor de todo es utilizar pintura blanca. Para no complicarnos mucho la vida, lo vamos a utilizar en spray. Así que movemos un poquito, instrucciones del fabricante, moverlo antes de utilizar. Así que vamos a mover bien y a continuación una pequeña rociada y vamos a dar una mano. Bueno, como veis ya tenemos puesta la primera mano, ha quedado prácticamente bastante uniforme y lo que queda ahora es, bueno, está secando todavía. Vamos a dar la vuelta para poder pintar la parte exterior. Lo cierto es que ha quedado bastante curioso, no vamos a tocar el interior para nada y lo que vamos a hacer es simplemente darle la vuelta. Ajá, lo tenemos aquí. Mientras tanto va secando el interior, vamos a ir dándole la manita de pintura al exterior. El siguiente paso, después de la mano de pintura que vaya secando, vamos a ir adecuando el tubo de sujeción, que lo adornaremos. Ahora os explicaré cómo. Bueno, pues como os decía, vamos con el exterior y vamos a quitarle ese, aunque no está mal la pintura, es una pintura bastante buena, pero vamos a darle un tono al que nos va a llamar la atención, por lo menos es lo que pretendemos, que llame la atención el proyecto que estamos haciendo. Por lo tanto, hemos elegido un dorado brillante y vamos a ver el resultado. Simplemente, igual, procedemos de la misma forma que la parte interior. Bueno, lo cierto es que va cambiando por completo. Poquito a poco va cambiando. Vamos a ir dándole la vuelta.
De todas formas, tenemos la opción de que si no nos gusta cómo queda, volver a pintarlo de negro. Pues aquí tenéis el resultado, una manita de pintura de dorado oro que no ha quedado nada mal. Lo cierto es que el aspecto ha cambiado prácticamente por completo, es radical el cambio que hemos conseguido y lo que vamos a hacer es vamos a dejar que vaya secando y veremos a ver cómo queda cuando seque la pintura. De momento creo que va a quedar tal y como yo me lo estaba imaginando. Lo dicho, dejamos apartado de momento este proyecto y ahora vamos con la sujeción. Como os decía, vamos a encontrar la fórmula para que este tubo de aluminio, pueda entrar directamente en lo que es la superficie que tenemos aquí. Habrá que preparar también, como no, el portalámparas, que ya lo tengo preparado. Y lo cierto es que, si os fijáis, aquí viene a rosca y tenemos un diámetro un tanto justito. Por lo tanto, habrá que comer un poco el exterior del tubo para que haga cuerpo. Una vez que haga cuerpo, se introduce la profundidad, que aproximadamente son 2 centímetros. Le metemos un pasador lo suficiente para que ya no tenga opción a salirse. Así que, si os parece, el siguiente paso de este proyecto va a ser limar 2 centímetros de este tubo a esta altura aproximadamente, de tal manera que pueda entrar en el diámetro de nuestra carcasa industrial. Pues mientras que va secando nuestra pantalla, nuestra carcasa industrial de ese alumbrado público que está para desechar, que por cierto vamos a darle una nueva vida, vamos a reciclarlo, como se suele decir. Pues hemos hecho ya el ingenio oportuno precisamente para colocar el vástago que nos va a servir de eje y que va ahí en esta posición. Hemos hecho un agujero, tornillo pasante, para que en el momento que esto introduzca, metemos el pasador, metemos la tuerca y ya no queda oportunidad de que salga. Hemos hecho ya el invento y ahora lo que queda es forrarlo. Vamos a darle un aspecto, aprovechando la tonalidad que tiene, cuerda de cáñamo, con una tonalidad un poco vieja, oscura. No es que sea vieja, sino que tiene esa tonalidad. Y lo que vamos a aprovechar es precisamente jugar un poquito con los juegos de colores. El siguiente paso va a ser adornar prácticamente todo el material que tenemos, este tubo de aluminio, que no lo hemos encontrado, todo hay que buscarlo y seguro que lo encuentras. Vamos a impregnarlo con pegamento, tal cual suena, y lo vamos a forrar con cuerda de cáñamo. El proceso es muy sencillo, os puedo asegurar que es la mar de sencillo. Es simplemente aprovechando un tornillo de banco y la posibilidad de tener un poquito de pegamento en spray. Si no tenemos en spray, puede valer incluso el pegamento de toda la vida, el Supergen en bote, que lo tenemos aquí. También puede valer. Simplemente con una varilla impregnamos el pegamento y lo pasamos prácticamente perdón, por todo el tubo. El spray es mucho más rápido, lógicamente, pero a fin de cuentas, si no queda mucho, utilizaremos el otro.
Poquito a poco vamos impregnando todo nuestro tubo de pegamento y que vaya secando un poco. Aquí lo tenemos, eso es. Lo suficiente. Y ajá, ahí lo tenemos. Bueno, pues poco a poco el pegamento va cogiendo forma. Va haciendo cuerpo y tampoco hay que apresurarse. Con el pegamento de este tipo, pegamento de contacto, hay que dejar que haga efecto. Hay que dejar que seque un poco. Porque si ahora mismo colocamos lo que queremos colocar, no hará suficiente fuerza a la hora de pegar. Así que, por lo tanto, vamos a darle un poquito de tiempo que vaya secando ese pegamento. Y la intención es forrar directamente todo este tubo con la cuerda que tenemos ya preparada. Lo cierto es que, como os decía al principio, no sabía la tonalidad que iba a poder utilizar. Cáñamo normal, sin tintar, cáñamo tintado, con un aspecto más usado, viejo, antiguo, como queráis llamarlo. Bueno, vamos a ir poco a poco y vemos que ya el pegamento va haciendo ya efecto y se queda ya prácticamente casi adherido por completo a nuestro tubo. Vamos a darle un par de minutitos más que termine de secar en condiciones y a continuación empezamos a decorar nuestro tubo. Bueno, pues como veis, no tiene misterio ninguno. Una vez que el pegamento ya ha hecho cuerpo, es ir enrollando con un poquito de tiento, dejando las vueltas bien pegaditas y presionando un poco para que haga cuerpo precisamente sobre el pegamento. Todo pegadito, bien junto, para que sea todo prácticamente uniforme. De esta manera vamos a presentar un mástil con un aspecto completamente distinto a lo que era el tubo, simplemente pintado de negro. Vamos a ir cogiendo esto, que no nos coja tanta vuelta. Ajá. Vamos a dejarlo en el suelo y a estirarlo un poco, de tal manera que no coja tanta vuelta y sea más fácil el poder colocarlo. Así, de momento así, bien estirado. Poco a poco. Ajá. Bueno. Seguimos con el proceso y seguimos vuelta tras vuelta, dejándolo presionado y bien junto, con la intención de que no quede ningún sitio donde se pueda apreciar el tubo negro de aluminio. Os puedo asegurar que el pegamento ahora mismo está prácticamente seco, pero al mismo tiempo es la mejor forma de poder trabajar con un pegamento de contacto. Aquí lo tenemos, prácticamente estamos llegando ya al final. ¿Y cómo vamos a hacer al final? Ahora lo vais a ver, porque siempre queda el último tironcillo, que se nos queda siempre un gordo aquí. Bueno, pues para que no quede el gordo, como se suele decir, cogemos más o menos la medida, a ver si somos capaces de cortar poco a poco, si es que quiere cortar. Ahora, bueno, si os fijáis, esto quedaría tal cual. Así que el chicote que nos queda, vamos a
abrirlo un poquito, de tal manera que quede despeluchado, abierto, como lo veis ahí. Ahora volvemos a hacer uso del pegamento. Ajá, ya lo tenemos. Dejamos esperar, dejamos y esperamos a que seque un poco, simplemente a que siga haciendo cuerpo el pegamento, que coja la temperatura ambiente y que en el momento que una parte y la otra esté medianamente seca, podremos volver a insistir, de tal manera que quede todo uniforme y no se nos quede siempre ese chicote que no sabemos dónde meterlo. Bueno, el aspecto básicamente es como ha quedado. Un mástil curioso, no nos hemos complicado la vida, podríamos habernos pensado la forma de hacer una tubería con un poco de arco, pero a fin de cuentas lo que vamos a intentar hacer es un soporte para que vaya precisamente colgado del techo. Bueno, eso será el siguiente paso junto con la instalación eléctrica. Ya sabemos que esto está prácticamente seco, tocamos y no nos pega y fijaos cómo va a quedar esto. Ahí lo tenemos. El chicote se queda prácticamente metido en el interior, no en el interior, sino en el exterior, pero al dejar despeluchado la parte del chicote, se queda prácticamente hecho un cuerpo. Aquí lo tenéis. Se queda prácticamente todo en su sitio. No se nos queda ningún trozo de cuerda de cáñamo por ningún lado. Y encima, eso es lo mejor. Pues tenemos ya nuestro proyecto hecho. Esa carcasa industrial del alumbrado público que estaba tirada ya para tirar a la basura y triturarla, le hemos dado una segunda vida. Lo cierto es que no ha sido complicado. Simplemente lo que nos faltaba era hacer esa conexión eléctrica y colocar la bombilla. Aquí tenéis el resultado. Bueno, por lo menos aparente sí que lo es. Y os puedo asegurar que con materiales prácticamente todos reciclados, alguna cuerdecita que hayamos comprado, un portabombillas y una bombilla gorda en condiciones, podemos darle el aspecto que tiene ahora mismo. Podríamos rizar el rizo y quizás darle un toque final que es un cordón prácticamente, un embellecedor a todo el canto, que podríamos buscarlo y colocarlo. Es simplemente un tubo de plástico y colocarlo a ese exterior. Pero el aspecto como tenemos es completamente distinto a lo que teníamos al principio. Si os acordáis, la diferencia es sustancial de lo que era antes a lo que es ahora. Es incluso más llevadero y podemos utilizarlo incluso en casa, en cualquier terraza, en cualquier balcón o incluso, si somos un poco ingeniosos, podemos hacernos hasta un tubo doblado y hacerle un pie para ponerlo dentro de casa. Bueno, pues este ha sido el proyecto de esta semana, el reciclaje de una carcasa de alumbrado público industrial y le hemos dado una segunda vida. Hasta el próximo programa.